Hola chicos, el día de hoy vamos a ver la clasificación de las expresiones algebraicas. Empezaremos viendo un poco los monomios. Entonces, un monomio es una expresión algebraica en la que se involucran números, letras y exponentes. Pero cabe destacar que solo es una expresión algebraica y no se utilizan signos de operación. Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos 2x a la 2. Este es un ejemplo de monomio porque es una sola expresión algebraica. 5m3n2 es otro monomio debido a que no posee signos de operación de suma o resta. Pero veamos el caso de 2x más 3y. Este ejemplo no es un monomio debido a que lo conforman dos expresiones, es decir, 2x y 3y. Entonces, esto no es un monomio. Asimismo, un monomio posee factor numérico o coeficiente numérico. Este es básicamente la parte numérica de una expresión algebraica, en este caso de un monomio. Y el factor literal es la parte de las variables y los exponentes incluidos. Veamos este ejemplo. Tenemos menos 3 a la 4. Entonces podemos ver que la parte numérica es el coeficiente numérico, mientras que la parte de las variables es el factor literal. Veamos otro ejemplo. Llamemos este el ejemplo A. Llamemos B el segundo ejemplo, que tengamos 2x5 y a la 2. Entonces aquí el coeficiente numérico es 2, mientras que el coeficiente literal es x5 y y a la 2. Otro ejemplo es menos 5 x6 y3. Entonces, el coeficiente numérico es la parte numérica que es menos 5 y el coeficiente literal es la expresión con las variables que es x a la 6 y y a la 3. Pero hay que tener en cuenta algo, el cual es que cuando viene un numerito, por ejemplo el 3, este posee coeficiente numérico que es el mismo número. Pero en el caso del coeficiente literal no posee, para que lo tomen en cuenta. Veremos unos ejemplos. Ahora eh, vamos a ver un pequeño concepto que es el grado de un monomio. Entonces, el grado de un monomio es la suma de los exponentes que conforman un monomio. Veamos este ejemplo que es 2x 2y3. Podemos ver que los exponentes son el 2, el 3 y cuando no aparece se consideran 1. Entonces esos tres exponentes se suman y me genera el grado de dicho monomio. En el ejemplo 2 podemos ver que los exponentes es 2 y 1. Por lo tanto, sus exponentes se suman y genera como grado 3. Igual en el siguiente ejemplo. Eh, Quizás podemos ver que no poseen exponentes, pero según la teoría, cuando una variable no trae exponentes, se considera que hay un uno imaginario. Entonces yo sumo esos tres unos que me van a generar 3, que es el grado de esa expresión algebraica. En el caso de un número, el grado es 0. Y en el caso de que venga una sola variable, el grado es 1. Digamos que tengamos x3. Entonces aquí sabemos que el grado es 3. Pero si viene un solo número, digamos que 4,
Entonces, por la teoría se sabe que el grado es 0. Vamos a hacer la actividad 1, que es aplicar lo que hemos visto anteriormente. Empezaremos con el ejemplo 1. Podemos ver que el factor numérico de esta expresión algebraica es 3. El factor literal es la parte de las variables, que es x a la 2. Y el grado es el exponente que conforma el monomio, que podemos ver que es solo 1, que es 2. En este segundo ejemplo, el factor numérico es 9. La parte literal es A3b. Y el grado es la suma de los exponentes del factor literal, que es 3 más 1, que genera 4, y es 1 porque habíamos dicho que cuando una variable no trae exponentes se considera que va un 1 imaginario. Veamos este ejemplo fraccionario. Podemos ver que la parte numérica lleva un 6 abajo, pero por definición se sabe que hay un 1 que acompaña la parte literal. El factor literal sería x y a la 2, y el grado sería 1 de la x y 2 de la y, generando como resultado 3. Entonces, en esta actividad lo que se debe de hacer es realizar lo que yo he hecho. Sacar el factor numérico, el factor literal y el grado. Continuando, veremos un concepto adicional, el cual es los monomios semejantes. Entonces dice que dos monomios son semejantes si poseen la misma parte literal, pero diferente factor numérico. Veamos los ejemplos. En el ejemplo 1 se puede ver que la parte literal es igual, pero la parte numérica es distinta. Por lo tanto, sí son monomios semejantes. Y podemos ver lo mismo en los siguientes ejemplos. Veamos unos adicionales. Si yo tengo 3x y 2x, yo puedo decir que esos sí son monomios semejantes porque poseen la misma parte literal. Sin embargo, si yo tengo 3x y 3x, esto no es un monomio semejante debido a que es el mismo monomio, porque la definición dice que deben de tener distinto factor numérico. Veamos otro ejemplo más, que yo tenga 2x, 2y y 3x, y2. Entonces, viendo este ejemplo, puede verse que el factor literal es distinto, porque en el primer caso la x posee un 2 y en el segundo la x no posee un 2 sino que un 1, y pasa lo mismo en el caso de la y. Entonces ya al ver que no son iguales el factor literal, se dice que no son monomios semejantes, para que lo tomen en cuenta. Entonces, en la actividad 2, lo que se debe de hacer es completar esta asocio. Tenemos que asociar, un monomio semejante a este monomio que está, por ejemplo, en la letra O. Entonces, si vemos la parte derecha, se puede ver que esta última expresión es semejante a la O, porque la M, la A y la B poseen el mismo exponente. Es decir, M posee 3, que es el mismo. La A posee un 2 como exponente y aquí también lo cumple. Y en el caso de la B pasa lo mismo. Tiene un 5 como exponente y aquí también se cumple. Además que el factor numérico es distinto. Ya eso la hace convertirse en monomios semejantes. También veamos este otro caso. Podemos ver que esta expresión es semejante a la O, debido a que tiene el mismo factor literal. Ahora
continuando con la suma y resta de monomios, podemos ver que esto es prácticamente lo mismo de sumar y restar. La única diferencia se encuentra en que vamos a usar letras. Entonces veamos los ejemplos. Podemos ver que en este primer ejemplo tenemos 3x más 7x. Entonces yo sumo los monomios que son semejantes, que en este caso son el mismo. Entonces yo hago la suma. 3x más 7x, que es 10x. Y eso lo hago en todos los casos. Cabe destacar que hay casos interesantes, los cuales vamos a ver para que no se equivoquen. Digamos que tengamos un ejemplo adicional. Digamos que tenemos 2x más 5y más 2x más 7y. Entonces, en este caso, el primer paso que debemos de hacer es agrupar los monomios que son semejantes, es decir, los que poseen el mismo factor literal, y los colocamos en un paréntesis. Decimos que es 2x más 2x, luego coloco un más que va a ir por fórmula, y en otro paréntesis coloco los monomios semejantes que poseen la variable y, digamos. Entonces sería 5y más 7y. Entonces, simplificando, yo puedo decir que 2x más 2x es 4x más 5y más 7y, que es 12y. Y ese sería el resultado. Aquí no puedo sumar debido a que poseen diferente factor literal. Entonces eso ya hace que no pueda sumarlo. Entonces, en conclusión, la suma y resta de monomios es restar los monomios que tengan el mismo factor literal, ya sea sumar o restar. Veamos otro ejemplo más, que tengamos 3x más 9x menos 3y más 5y. Entonces aquí agrupo los que son semejantes. En este caso son 3x y 9y, que los hago en un paréntesis. Y luego pongo un más que va por fórmula y agrupo las demás variables que tienen sus factores literales iguales, que sería menos 3y más 5y. Simplificando, puedo decir que 3x más 9x es 12x y menos 3 más 5, que es positivo 2y. Entonces, aquí no puedo sumar porque los factores literales son distintos. Entonces, la actividad 3 es básicamente aplicar ese principio que vimos en la suma y resta de monomios. Entonces, para esta semana, la tarea va a estar en hacer las primeras 3 actividades, las cuales tendrán que subir a la plataforma esta semana.